Okay, hello everyone. This is a very warm welcome from us here in Geneva, from the Rosa Luxemburg Foundation's office here. I'm already welcoming everyone who is present to this online seminar today, and thank you for joining us on time. We're just going to wait, I'd say 1 or 2 minutes for everyone else to log in before we then officially start. Ok, bueno, voy a decir el anuncio en español. Bienvenidos a todas y todas y todos y todes y los que están presentes aquí, y esperamos unos minutos más antes de empezar. Se trata de una presentación de la oficina de la Fundación Rosa Luxemburgo en Ginebra. Pronto vamos a empezar. Gracias por la paciencia. Okay, so hello and welcome everybody again. Before we start our event, I would like to provide you with some technical information, and my comrade and colleague Dario Azzolini will also provide some in Spanish. This event today will be held in English and Spanish. You have in your Zoom toolbar the opportunity to choose the language. So because we have a simultaneous interpretation. In order to listen to interpretation, you need to click on the globe symbol at the bottom of your Zoom window, and then you can choose either English or Spanish or original sound. And in case you choose original sound, you will listen to the speakers and the facilitation as they speak in our original languages. Bueno, buen día y bienvenidos y bienvenidas otra vez. Antes de empezar con el evento, alguna información técnica, va a ser la traducción de lo que dijo Jan ahora. El evento se va a dar en inglés y va a haber traducción al castellano, al español, simultánea la traducción. Si quieren escuchar la versión en castellano, entonces tienen que ir abajo donde hay el globo pequeñito, el símbolo ese que dice interpretación, ahí pueden escoger el canal o general, entonces escuchan lo que se está hablando, o inglés o español para escuchar la traducción en caso de que sea necesario o haya traducción. Ahí lo pueden escoger. Entonces, eso es todo y vamos a empezar. And now we finally come to the real topic. Llegamos al tema de hoy. Nos sentimos muy orgullosos de presentarles hoy un distinguido panel de ponentes que han contribuido a
todo el proceso de la primera gran publicación de nuestra oficina. La Fundación Rosa Luxemburgo ha estado activa en el apoyo a los movimientos sociales y nuestra oficina de Ginebra es bastante nueva, que se abrió en 2019 solamente. Vamos a hablar de este libro, de esta obra que tienen aquí. La tenemos en inglés y en alemán. Es nuestro primer producto y nos alegra el tema que trata, el papel de los sindicatos en la lucha contra el autoritarismo en diversos países. Es un tema que nos tomamos muy a pecho y es un tema de mucha actualidad porque vivimos en un mundo con muchos desafíos. Se están atacando los derechos sociales, la democracia, los derechos sociales en la periferia, pero también en el centro de nuestro sistema económico mundial. Esta obra está a disposición para comprarse, pero también como PDF de descarga gratuito en inglés y alemán. Y es una contribución significativa en un debate y muy importante, cómo fortalecer el sindicalismo en la lucha contra el autoritarismo. Si pudiera resumir, esta obra muestra claramente que la unión y los sindicatos y las clases laborales son fundamentales para la transición democrática. Tiene que haber un ecosistema entre políticos, entre partidos políticos, porque si no, los esfuerzos fallan. Debe haber una transición hacia la justicia social y hoy vamos a estudiar varios estudios de caso. Para eso damos la bienvenida al editor, que es Darío, que va a hablar con nosotros dentro de unos minutos, pero me complace presentarles los oradores de hoy. Ana Calori, investigadora en el Instituto de Estudios Europeos y Global, Universidad de Leipzig. Está haciendo un análisis de proyecto postdoctoral actualmente sobre la cooperación económica de Yugoslavia con el sur mundial. Ella ha trabajado en el sector de las ONGs en los Balcanes occidentales y en la OIT en Ginebra. Darío es un profesor de estudios en desarrollo en la Universidad Autónoma de Zacatecas en México y es erudito visitante de la Universidad de Cornell en Estados Unidos y ha llevado a cabo una investigación sobre los procesos de transformación social durante más de 25 años. Domingo Pérez es un sociólogo con máster en ciencias sociales y un doctorado en geografía, investigador en el Observatorio de Huelgas Laborales en el Centro de Conflictos y Cohesión Social de Estudios de Cohesión y Conflictos Sociales en la Universidad Alberto Hurtado en Chile. Jeremy Morris, profesor de Estudios Mundiales en la Universidad de Aarhus, y Nicole Ulrich, una historiadora laboral que en la región del Cabo Oriental, en el Departamento de Historia de la Universidad de Fort Hare, y investiga la organización y las ideas políticas de los trabajadores en el sur de África, en Sudáfrica, y esperamos con mucho interés su participación. Habrá una sesión de preguntas y respuestas y si tienen alguna duda pónganlo en la casilla del chat y les responderemos. Le concedo la palabra a Darío. Bienvenidos a todos. Muchísimas gracias a la Fundación Rosa Luxemburgo que ha hecho este evento posible. Es un evento oportuno y atinado en este momento. Gracias a todos los autores que participaron en este libro. Fue una experiencia excelente, un excelente proceso y creo que hemos logrado tener un producto de gran calidad que tenemos a disposición tanto en papel como en PDF para descargar a escala mundial en alemán y en inglés. Y habrá más traducciones en otros idiomas. ¿Cuál fue la idea inicial? ¿Qué nos impulsó a elaborar este libro? En nuestros debates con la Fundación y otros actores, vimos que en los últimos decenios se hablaba mucho de, bueno, se acabó el proletariado, ya no hay cohesión entre los trabajadores, todo tiene que ver con las identidades, ya nada tiene que ver con la clase trabajadora, el proletariado.
el futuro pertenece a las identidades. Por otra parte, teníamos esta idea un poco anticuada. Bueno, las identidades no importan, somos todos trabajadores, clase trabajadora, el resto no importa. Pues bien, primero, yo creo que el trabajo, el proletariado, sigue importando. El trabajo es lo que hacen las personas para sobrevivir. Y además, aunque no trabajen, muchas personas se identifican como formando parte de la comunidad trabajadora, obrera. También vemos que no tiene sentido separar en silos entre las identidades que forman parte de la jerarquización en el capitalismo, el género, los salarios, la migración, el origen étnico atribuido o lo que sea, han sido categorías que se han venido utilizando en el capitalismo para jerarquizar, para asignar ciertas funciones, roles, posiciones. Así que no se trata de negar una cosa o la otra, se trata de entender cómo estos elementos están interrelacionados y de qué manera revisten importancia, importan. Y si miramos las luchas a escala mundial, desde Argentina, Chile, Colombia, Brasil, a Estados Unidos, Sudáfrica, Túnez, Egipto, Portugal, las colonias antiguas portuguesas, la propia revolución, Indonesia, Filipinas, Corán, Israel, Laponia, Rusia, España, Reino Unido, Francia, la República Federal de Alemania, etcétera. Observaremos que en todos estos lugares las luchas provienen de las márgenes. Los temas históricos han participado en todos estos procesos de lucha contra el autoritarismo. Más de 140 transformaciones sociales en los últimos 100 años han sido objeto de examen y se ha concluido que en más del 50% los trabajadores industriales son cruciales, centrales. Y si además ampliamos esto a otros trabajadores y además entendemos que dados los cambios en la composición de la clase trabajadora, entonces podremos ver que por ese motivo los movimientos feministas de los últimos años en América Latina, Italia, España, básicamente han sido mujeres obreras, trabajadoras. Hemos visto revueltas en Chile, en Bolivia, en otros países, o en el Líbano, o en otros lugares, en los que podemos decir, pero esto han sido revueltas obreras. Black Lives Matter es un movimiento que surgió de la clase trabajadora. Entonces, esto está estrechamente vinculado con estos otros elementos. Algunos estudiantes de estudios laborales lo miran desde otro punto de vista. Dicen, bueno, en el mundo en los últimos 2 años ha habido menos huelgas que nunca. Sí. Por ejemplo, si uno mira los datos de la Oficina de Estados Unidos que se ocupa de las cuestiones laborales, solo ha habido 2 huelgas de un sindicato oficial en los lugares de trabajo, etcétera, etcétera. Sí, claro, muy bien, pero es que estos lugares de trabajo ya no existen en el norte global como existían en los años 70. Por tanto, las luchas laborales de las clases sociales en el norte global han cambiado. Igual que los lugares de trabajo. Y si miramos el sur global, que ha sido desatendido en las relaciones laborales en general. Entonces, si miramos todos estos ejemplos históricos de la historia contemporánea y pensamos, bueno, la clase importa, y no solo como una identificación para las personas, sino para la transformación social.
como ha dicho Jan. Pero no es el trabajador blanco del norte global. No, es diferente. Esta clase trabajadora es mucho más diversa. Este movimiento es mucho más diverso y lo está siendo más que nunca ahora. Y esto es lo que examinamos en esta obra, en este libro, para dar un entendimiento mucho más completo de cómo las luchas se pueden estructurar, cómo se pueden estructurar las clases trabajadoras en estos diversos países. Ha sido una experiencia fantástica porque pasamos revista en este libro a experiencias diferentes de diferentes países que utilizan terminología y enfoques muy distintos y fue muy interesante escucharnos unos a otros, ver cada caso y ser capaces de leer estas diferentes experiencias, incluso si no se expresan en los mismos términos y con la misma lógica. Muchísimas gracias. Es para mí un honor haber tenido esta posibilidad de editar este libro. Muchísimas gracias a los autores que han participado en esta excelente obra, creo yo. Gracias. Ahora quisiera concederle la palabra a Nicole para que hable de su capítulo y nos presente su ponencia. Muchísimas gracias. ¿Puedo compartir mi pantalla, por favor? ¿La ven? Espero que la vean. Me llamo Nicole Ulrich y soy, como dijeron en mi presentación, sudafricana. Muchísimas gracias, Darío, por haber elaborado este fantástico libro. Y también muchísimas gracias a la Fundación Rosa Luxemburgo. Gracias a Seba y a su equipo y a todos los que están participando. El título de mi capítulo en el libro es La rueda está girando, luchar contra el apartheid con la democracia obrera, 1950-1990. En el prefacio del libro, Darío cuestiona la asociación hecha recientemente entre la política obrera y el autoritarismo. Y nos recuerda que los trabajadores sindicalizados, los organizados, sobre todo los industriales, han sido históricamente cruciales para la democratización de los estados y las sociedades. Mi capítulo celebra esta muy rica tradición mundial del antifascismo liderado por los trabajadores y sus luchas en pro de la democracia, la igualdad y la dignidad humana. Y mirando a los trabajadores sudafricanos, creo que hay lecciones que aprender. La organización del trabajo, la sindicalización en África es ya de larga data, pero nos centremos en los sindicatos progresivos que se opusieron al apartheid. El apartheid era un sistema autoritario de gobernanza basado en la separación racial y la opresión que permitía la superexplotación de los negros, especialmente los trabajadores africanos. El Congreso de Sindicatos Sudafricano, SACTU, aquí tienen su logo, lideró a los trabajadores sindicalizados en los años 1950, pero cuando la federación se creó en 1955, el comunismo había sido prohibido y las relaciones laborales, el marco de relaciones laborales, se había puesto en consonancia con la política del apartheid. La inscripción o registro de sindicatos mixtos racialmente fue prohibido. Los sindicatos africanos no eran ilegales, pero no tenían capacidad o legitimidad jurídica. Y los trabajadores africanos podían ser arrestados o encarcelados por hacer huelga. El sindicalismo político, SACTU, la combinación de la lucha política y económica de los trabajadores, se aplicó de forma desigual en la federación, con resultados mixtos. Se aplicó, fue un gran éxito en la región de KwaZulu-Natal y algunos comités de empresa de
de fábricas, que eran pequeños grupos conscientes y políticamente organizados, se formaron en secreto, creando estos sindicatos modelos nuevos. Y en esta región, la democracia le dio mucha fuerza a este movimiento de trabajadores. Los historiadores aducen que en esta región los trabajadores establecen la agenda política del Congreso Nacional Africano. Pero esto no es verdad para toda la federación y muchos afiliados tienen dificultades con este sindicalismo. No tienen estructuras democráticas y no logran abordar los problemas políticos. Se centran solo en las cosas económicas y de salarios y se ven dominados por el Congreso Nacional Africano. En los años 60 fueron un año de oscuridad y de intensa represión. La resistencia política fue aplastada y se prohibieron los sindicatos. SACTU, sin embargo, nunca fue prohibido y utilizaron la federación como un frente para organizar o lograr Entonces, en la huelga de los años 70, vemos por fin que empiezan a luchar los trabajadores contra el apartheid. Empezó en la ciudad de Durban y del 73 al 74 se extendió por todo el país y participaron miles de trabajadores. Las huelgas marcaron la reemergencia del movimiento de trabajadores progresistas, pero también cambió el panorama político para siempre. Los nuevos sindicatos no eran un revivir de los antiguos, primero eran muchísimo más grandes. Y SACTU, como federación, sindicalizó a 50.000 trabajadores. Y además, estaban estructurados de forma distinta para abordar las debilidades organizativas del sindicalismo. Y como respuesta a esto, se desarrollaron nuevos modos de resiliencia y de organización democrática. Entonces, aquí tienen los carteles de las diferentes federaciones que parecen todas muy similares. En 1979, varios sindicatos que aparecieron después de las huelgas se unieron para crear una nueva federación. Es FOSATU. Para 1984, la federación dijo que tenía 120.000 miembros. FOSATU promovió el no racialismo, algo importante, contra el apartheid, el sindicalismo industrial y estructuras de trabajadores bien estrechas que aunaban recursos. Pero uno de los rasgos más importantes de FOSATU fue la creación del control del trabajador, que fue el desarrollo de estructuras democráticas robustas enraizadas en el lugar de trabajo, el punto de producción donde los trabajadores tienen más poder. Y ahí los trabajadores, la federación, trató de desarrollar estructuras y recursos para permitir que estos líderes sindicales dominaran las decisiones a todos los niveles de la toma de decisiones en las afiliadas del sindicato y a nivel federación. Estas organizaciones no raciales, opuestas a la separación racial y organizadas democráticamente por los trabajadores africanos, estaban en oposición directa con las suposiciones autoritarias del Estado racista. Y emergió la idea de que el movimiento sindical estaba creando el mañana hoy, porque para crear una sociedad democrática uno tiene que crear sus propias estructuras democráticas desde abajo. Esta prioridad de la democracia conformó FOSATU y su posición de carácter político del movimiento trabajador.
vieron al mirar a sus vecinos que estos movimientos nacionalistas de independencia en África estaban decepcionando a los trabajadores. Muchos se mostraron muy escépticos de establecer alianzas con los nacionalistas, porque una vez que se obtuviera la independencia pensaban abandonarían a los trabajadores. Segundo, además, los trabajadores solo podrían lograr un mínimo control de la sociedad si creaban sus propias estructuras independientes y democráticas. Otro importante punto de diferencia es la descaracterización del apartheid, que pensaban que no podían relacionarse con un estado de apartheid porque habría coopción. Trataron de explotar los vacíos y cualquier reforma para su propia ventaja, impulsando reformas más allá de lo que estaban. Pero el punto importante que señalan es que eso solo sería posible si había cooptación, si se resistían a la cooptación y había una solidez democrática. Y ahora vamos a pasar a COSATU, que es en los años 95 con unos 500.000 miembros. Es la federación más sólida a día de hoy. Lo interesante de COSATU es, en primer lugar, que proviene de la tradición de luchar contra el apartheid y trata de reconciliar las dos tradiciones, las de los años 50 con la de los años 90 del control democrático de los trabajadores. Pero se ve muy rápidamente que COSATU adopta los principios de estructuras culturales sólidas, haciendo hincapié en la independencia política de los sindicatos. Y esto plantea dudas sobre la fragilidad de este enfoque. Si hay un profundo sentimiento de democracia directa. COSATU hizo una alianza con el Partido Comunista. Y la segunda parte se relaciona con lo que dice Darío, y creo que es importante entenderlo, el significado, la importancia del movimiento anti-apartheid y el papel tan importante que desempeñó COSATU. Los sindicalistas no se mantuvieron solo en el lugar de trabajo, sino que las que habían aprendido sobre la democracia y la lucha en el lugar de trabajo fueron más allá del lugar de trabajo y se vincularon al desarrollo de estructuras basadas en la comunidad, muy democrática y resistencia comunitaria. COSATU, como federación formalmente, apoyó campañas, marchas públicas, manifestaciones contra apartheid y se unieron no solo con el ANC, sino con otras organizaciones como el Fronto Democrático. Y entre 1950 y 1990, el movimiento sindical fue fundamental para acabar con el apartheid. Esto se hizo a través de acciones militantes y con estructuras sindicales muy sólidas. Y se forjó una imaginación colectiva de lo que es el igualitarismo y el no racismo. Pero desde 1994 la democracia ha traído nuevos desafíos. El COSATU no ha protegido a los trabajadores. Está prestándose muy poca atención a las sugerencias de COSATU. El masacre de 44 trabajadores en Maricana en agosto de 2012 también ha revelado el carácter procapitalista brutal del nuevo Estado democrático y ha causado fracturas en el movimiento sindical. Para mí, uno de los peligros más importantes en el que he empezado a pensar es que desde que acabó el apartheid,
lo que nosotros queremos decir por democracia se ha convertido en algo pequeño y rígido. Se asocia con política electoral centrada en partidos políticos y el Parlamento. El estrechamiento drástico de nuestra imaginación política popular ha llevado a una separación percibida entre la política y la economía, y las organizaciones de los trabajadores se han visto reducidos a pequeños actores, restringidos al ámbito de la negociación de salarios y condiciones laborales o de trabajo. Yo temo que este estrechamiento de nuestra comprensión o entendimiento de lo que es la democracia, junto con la reducción progresiva del papel de los sindicatos como proveedores de votantes para los partidos políticos, ha creado un espacio para la emergencia del autoritarismo populista en Sudáfrica y que es en torno a algunos líderes carismáticos. Gracias. Muchísimas gracias, Nicole. Hay una pregunta para usted en el chat. Vamos a primero escuchar las presentaciones y después nos ocuparemos de las preguntas y respuestas. Ahora le paso la palabra a Jeremy Morris, que ya ha vuelto y está con nosotros. Gracias. And if you can tell me whether you can see. Ya me dirán si o no. That would be great. Can everybody see that? Yeah. Okay. So. And now can you see the full slides, I hope? Yeah. So this is a short piece about the very significant developments in Los avances around activism, trade unionism in Russia over the last 20 or so years. So Rusia Russia has a very long authoritarian history, tiene una historia autoritaria as I'm sure you probably all know. de muchos años en el URSS y con la rápida industrialización bajo Stalin. La mayoría de los trabajadores estuvieron sometidos a condiciones severas de explotación. Los sindicatos tuvieron una función importante en la redistribución, una especie de dominación del contrato paterno-socialista. Los trabajadores intercambiaron su derecho a sindicarse para conseguir mayores prestaciones y sueldo. Eso hizo que los problemas de clase y de sindicalismo hoy en Rusia perduren. Las prestaciones por encima de un sueldo escaso no eran demasiado elevados, aunque el recuerdo de esos beneficios aún lo recuerdan muchos trabajadores. Ese sueldo social suponía el acceso a pisos, a guarderías y a cantinas de trabajo subvencionadas. La Unión Soviética se desmembró. Hubo muchísimas huelgas a finales y a principios de los 90 y los trabajadores en la Federación Rusa demostraron su capacidad bastante efectiva de ejercer su poder estructural. De ahí surgieron uniones, sindicatos independientes
en el sector de la automoción, del transporte, de la minería. Luego hablaré un poquito más en detalle sobre el primer sector. Los sindicatos independientes en general eran bastante pequeños y representaban a pocos trabajadores. Esta es la situación actual. La Federación Independiente de Sindicato Ruso es el nombre oficial, pero debo decir que es una organización bastante floja, tibia, aunque es la federación de sindicatos más importante de Europa, con unos 20 millones de miembros en 2018. Pero esta federación casi nunca organiza protestas ni huelgas, a pesar de haber tenido históricamente tantos militantes en Rusia. Se trata de una organización burocrática que rechaza el conflicto de clase y hace una defensa poco firme de los derechos de los trabajadores. De hecho, la foto de la mujer que ven aquí es de una de las líderes políticas en la Federación Rusa. También hay poca solidaridad entre los sectores en Rusia. Hay poquísima coordinación entre los partidos políticos y los sindicatos, si no es por motivos corporativistas. Existen acuerdos trilaterales, pero estos simplemente sirven en los intereses de la élite reinante. El código laboral es cada vez más oprimente y el aparato político es cada vez más represivo y muchas veces va contra los trabajadores o sindicatos. Esa atmósfera represiva no consigue, no obstante, extinguir del todo la oposición y la protesta a través de diferentes microtácticas, como los piquetas o utilizando activistas que gozan de más visibilidad en el tablero nacional. Y eso es especialmente cierto en el sector de la automoción y de la industria de los servicios. Sobre todo porque esas áreas están menos dominadas por los sindicatos tradicionales. Mi estudio de caso se centra en el sector de la automoción. Concretamente, es un caso de estudio sobre Volkswagen y una planta de esta empresa allí. Las empresas extranjeras también son un área fértil, también lo fueron en la primera década de este nuevo siglo. Los nuevos sindicatos rápidamente colonizaron espacios vacíos, como ocurrió con Ford, con Volkswagen, y esos nuevos sindicatos empezaron a reivindicar los derechos de los trabajadores en esas empresas transnacionales o multinacionales como Volkswagen. Aquí ven el logo de MNPA, Asociación Interregional de Sindicatos, vendría a ser su traducción al inglés. Es pequeña, pero tiene una función bastante importante a nivel sindical, por la experiencia que tuvieron en Petersburgo, en esa planta de Volkswagen, consiguieron optimizar la negociación colectiva que los trabajadores tienen en la industria del automóvil a su favor. Yo he estudiado la región de Kaluga, al sureste de Moscú.
donde hay un cinturón industrial bastante importante, que se beneficia de estar cerca de la capital de Moscú, pero al mismo tiempo de poder beneficiarse de personal poco cualificado aún, más bien barato, lo que permite a Volkswagen pagarles sueldos relativamente bajos, incluso si se establece una comparativa internacional. A finales de la década de 2000 se pagaba menos a los trabajadores de la planta de Kaluga que a trabajadores en puestos equivalentes en Brasil, por ejemplo. Aquí ven una imagen de los trabajadores y de el modelo número 600.000 de este Tiguan. Cuatro años después, en 2012, 1.200 trabajadores ya se habían sindicato y el sindicato había conseguido un reconocimiento formal por parte de la dirección. En gran medida se debió gracias a las acciones formales e informales. Por ejemplo, la acción de piquetes que decían a los compradores que estaban adquiriendo coches en plantas donde explotaban a los trabajadores, o incluso el sabotaje o el trabajo en común. Estas medidas fueron consecuencia de la radicalización de los trabajadores en estas plantas. Y de manera muy inusual para lo que es la Federación Rusa, vemos cómo esta multinacional transfronteriza, como es Volkswagen, se acabó viendo obligado a firmar un acuerdo de negociación colectiva con este sindicato relativamente pequeño. Esto, en resumen, son los principales acontecimientos de este estudio de caso que la coautora Sarah Hinds y un servidor han compilado. Si quieren pueden ir a mi página web académica para leer más detalles al respecto. Me queda muy poquito tiempo, me indican, así que voy a pasar directamente a las conclusiones. En los últimos 10 a 15 años hay sindicatos creados, que se han creado nuevos, y esto es algo prometedor porque Rusia es un estado bastante hostil al movimiento sindical de los trabajadores. Estos sindicatos nuevos han demostrado conseguir representar a los trabajadores e impugnar el legado del país, y lo han hecho a través de actividades tradicionales muchas veces, pero otras veces recurriendo, por ejemplo, a Internet. Por otra parte, la posibilidad de que se consoliden estos nuevos sindicatos está por ver. El poder estructural es sólido, pero el poder de asociación o de afiliación es menor. Y el poder estructural lo vemos en esa capacidad de convocatoria de huelgas. Los sindicatos se centran más bien en las acciones locales. Pero dicho esto, irónicamente, es el Estado autoritario el que en cierta forma está provocando este desarrollo de los sindicatos por su faceta autoritaria neoliberal y por sus políticas de austeridad. La radicalización de los trabajadores
también se ha extendido al sector público y en los últimos 3-4 años hemos comprobado cómo muchas organizaciones, sindicatos pequeños se creaban, por ejemplo, para los médicos, para el gremio de los médicos. En un artículo que he escrito recientemente y que se publicará este año, básicamente ilustro la transición en cómo los activistas pasaron de la producción de coches en el sector del automóvil a nuevos sectores de servicios como el equivalente ruso de Uber, que se llama Yandex, y el equivalente ruso de empresas de entrega de comida a domicilio, donde hay condiciones de explotación totales, bajos sueldos y trabajadores migrantes de Asia. Esta es la tendencia que estamos observando, la movilización parcial en estos otros ámbitos. Muchas gracias. Muchas gracias, Jeremy. Antes de dar la palabra a Ana y a Domingo, me gustaría abrir un brevísimo turno de preguntas respecto a estas primeras presentaciones, así que si tienen preguntas pueden enviarlas al chat. Me gustaría recordar, o más bien saludar, a los autores que nos están escuchando. No hemos podido invitar a todos a que presentaran, pero a quienes nos escuchan es un placer poder comprobar la heterogeneidad de los oyentes y de los idiomas que hablan. Estoy seguro de que podrían organizar sesiones parecidas en sus países y estoy seguro de que habría muchos autores dispuestos a participar. No tiene que ser a través de esta fundación. Pueden presentar sus obras virtualmente. Pues les animo a hacerlo. Es un poco la inspiración también de esta sesión. Agradezco el ejemplo que ha puesto Jeremy sobre cómo se ha organizado la resistencia laboral en las plantas de fabricación de coches, porque es un ejemplo para entender la lucha de los trabajadores de este sector que no encajaría dentro de los movimientos tradicionales, porque esas acciones de piquetes u otras no incluyeron huelgas. A través de la historia de la clase de los trabajadores, este también ha sido el problema. La huelga en las fábricas solía ser la acción más visible de la resistencia de los trabajadores. No quiero decir con ello que fuera la única. En Rusia estamos viendo que esas luchas de los trabajadores de las plantas de automóviles se están extendiendo a otros sectores como el del sector público, y es lo que queremos. Y si queremos que esa tendencia continúe, tenemos que cambiar la forma en la que analizamos las relaciones industriales. Veo que ha llegado una pregunta para Nicole. Los sindicatos de trabajadores blancos, ¿cómo reaccionaron a las federaciones de trabajadores negros o no raciales? La historia laboral de Sudáfrica es muy compleja, pero se ha escrito poco hasta la fecha. El foco se solía centrar en COSATU, que era esa organización tan potente, y en la NCA. Luego
tuvimos la lucha de liberación nacional y solemos tender a centrarnos en esa lucha. Yo, por mi parte, estoy intentando empezar a trazar la historia del segundo sindicato más importante, que empezó como un sindicato de trabajadores blancos, operarios, sobre todo hombres, que después en los años 80 cambió, abandonó sus políticas racistas y de género y al mismo tiempo siguieron siendo bastante moderados, pero no de corte racial. Empezaron a trabajar más estrechamente con Kashatu, se vieron muy influidos por ellos con el paso a la democracia, pero siguieron siendo bastante moderados en sus acciones. Y aunque eran bastante socialdemócratas, en algunos instantes también se mostraron bastante proliberales. Y luego, por otro lado, está la organización de los trabajadores blancos que querían mantener reprimidos a los trabajadores negros por motivos de raza. Esa tendencia entró en crisis en los años 70, cuando se inicia el camino hacia la democracia y cuando se empieza a prosperar económicamente y la élite de la parte que era blanca abandona a los trabajadores blancos. Ellos ven que las condiciones laborales y beneficios a los que solían estar acostumbrados se empiezan a poner en tela de juicio. Y eso provocó una crisis en los años 70 y 80, pero demostraron ser resilientes y consiguieron renovarse y convertirse en un movimiento social más conservador que afilia a trabajadores blancos y de color, y me estoy refiriendo con ello a un grupo concreto de Sudáfrica, los que fueron denominados bajo la apartheid como de color. Esa corriente sigue existiendo, aunque dan a entender que ahora se centran en la protección de los derechos de las minorías y en el multiculturalismo. No sé si con esto respondo a su pregunta, pero lo que también tenemos que entender es que este movimiento racista conservador cojea por ambos sentidos. Hay otros movimientos a los que hay que prestar atención y que están empezando a emerger, que llevan la pancarta de liberales, pero son antiinmigrantes y defienden la violencia contra los inmigrantes. Esa es la amenaza ahora. UNWASA desempeñó un papel bastante conservador y propagó la violencia contra los trabajadores que estaban afiliados a un sindicato. Eran nacionalistas zulus y se les consideraban demasiado nacionalistas y problemáticos. Gracias. Jeremy, hay una pregunta también para usted. ¿Cuál es la base de la solidaridad de los trabajadores en Rusia que ayuda a articular su resentimiento? ¿Ocurre algo parecido en Dinamarca o en otros países europeos? Sí. Me gustaría destacar los denominadores comunes entre las condiciones precarias de los trabajadores en Occidente, entre comillas, y en los estados autoritarios como Rusia. La gran mayoría, quizás 60, 70 o incluso 80%, son inmigrantes en algún sentido. Son visibles para la población anfitriona y ellos mismos se ven los unos a los otros y eso les permite sindicarse más fácilmente. Al menos así ha sido en Rusia. Lo que en mi obra
subrayo es o son esos elementos más difíciles de pronosticar, a saber, la dedicación de los activistas que quizás transiten de otras causas, por ejemplo, del movimiento socialista ruso. Para bien o para mal, casi exclusivamente este tipo de campañas tienen éxito o fracasan por el compromiso de esos activistas que han sido arrastrados de otras causas. A medida que Rusia se va haciendo más autoritaria, el espacio político se va vaciando de activismo porque es ilegal, lo cual ha hecho que algunos activistas políticos hayan migrado, entre comillas, a los sindicatos. Aún así, se tienen que enfrentar a duras intervenciones policiales. El tipo con el que yo trabajo ha sido detenido varias veces simplemente por representar a los trabajadores. No es una historia con final feliz, pero sí es una historia que ayuda a entender el despliegue de los activistas en estados como Rusia. Gracias, Jeremy. Tenemos más preguntas para Nicole. En el caso al que usted aludía, ¿se ha enjuiciado a alguien? No, no, creo que nadie. Del representante de Ulrich y Right to Know, que creo se ha participado de primera mano en esa campaña. Hubo varias ONGs, una comisión de investigación, pero creo que a nadie se ha enjuiciado. Quizás hubo alguna indemnización o reparación, pero ni se han distribuido como se hubiera querido, ni el importe ha sido el deseable. Tendrán ocasión todos de nuevo de intervenir después en la segunda ronda de preguntas. Y le pediremos a Dale que conteste a esta pregunta que le acaba de lanzar Nicole. Ana Calori, le doy la palabra. Gracias, Dario, y gracias a todos por asistir y a los colegas de esta fundación. Gracias por organizar este evento. Quería proyectar en pantalla esta imagen. ¿Ven la imagen? Me quería presentar. Soy historiadora, de las relaciones laborales. Trabajo en la Universidad de Viena. Desde que publicamos esta obra, me he mudado a Viena y trabajamos en un centro en el que investigamos la transformación económica, social e histórica en Europa Oriental y a nivel mundial entre 1980 y la actualidad. ¿Por qué debemos hablar de Europa del Este, de los países de la ex República Soviética y de Bosnia y Herzegovina en concreto? Pues bien, Dario decía que lo que le llevó en parte a escribir su obra era esa reflexión de si se había puesto fin en 1989 a mundo de los trabajadores a medida que se fueron desmoronando los regímenes soviéticos y cómo se percibía ahora la identidad de los trabajadores. En el artículo que firmo intento cuestionar esta narrativa. Me centro en los países exsoviéticos y en ese periodo de transición socialistas
y en su transición a esa economía de mercado. ¿Por qué? Porque representa la era en la que se sientan las bases de este nuevo mundo comunitario, en el que uno de los grandes protagonistas fueron los trabajadores. He realizado entrevistas con trabajadores, sindicatos, personas de movimientos sociales, etcétera. En uno de los capítulos del libro, o más bien para el artículo, he hecho algo extraño para los historiadores, que fue empezar por el final, no por el principio, con esta imagen que ven aquí, en la que se ilustra algunos de los disturbios que se vieron en Bosnia en 2014. En febrero de ese año hubo algunas de las manifestaciones más importantes en el país y en la región desde la disolución de la ex Yugoslavia. Salieron a la calle para protestar contra la corrupción salvaje y la privatización. ¿Qué fue lo que llevó a las personas a tomar las calles así? Ahora voy a dejar de compartir la pantalla y voy a presentar el artículo. Aquí trato de mostrar la historia a largo plazo de estas transformaciones y el papel que desempeñaron los trabajadores. Al principio mencioné la identidad y yo creo que aquí es importante ver las diferentes ramificaciones de la identidad de la clase trabajadora y en la memoria asociada a ello y el papel que desempeñan en las movilizaciones en los últimos años. Para tener una imagen histórica de dónde proviene Bosnia y hacia dónde avanzó en cuanto al movimiento de los trabajadores. Bosnia era un país que fue industrializado rápidamente bajo el primer decenio del régimen socialista. Minas de carbón, refinerías, grandes plantas eléctricas, producción o centrales eléctricas, producción de aluminio, de construcción. Cada vez más industrias aparecían y caracterizaban el paisaje bosníaco. En 1948, después de Stalin, Yugoslavia trató de crear su propio camino hacia el socialismo, organizando un sistema de autogestión. ¿Qué significaba el sistema de autogestión? Que los trabajadores fundamentalmente se coordinaban y gestionaban sus propias fábricas. Y para la perspectiva, desde la perspectiva de la privatización, había una forma de propiedad bajo el régimen socialista que era que los trabajadores se consideraban propietarios de sus propias fábricas. Esto es algo que es importante en lo que voy a decir. Gracias al impulso hacia la rápida industrialización que iba acompañada de la retórica de la creación de una sociedad autogestionada y socialista, el proletariado desempeñó un papel crucial en la sociedad. Esto estableció un vínculo muy sólido entre los trabajadores y sus fábricas y los lugares de trabajo. Se fortaleció la sensación de conexión entre los trabajadores y sus fábricas, de vínculo. Con una rápida industrialización, se creó una deuda internacional inmanejable, lo que en los años 80 llevó a Yugoslavia a un periodo de profunda crisis económica, política y social incurable. El país empieza a derrumbarse. También eso en los años 80. Luego, en los años 90 cae el muro de Berlín. Enormes transformaciones en la región. Al desmoronarse Yugoslavia, también se desmorona Bosnia. Seguro que los que conocen la historia reciente sabrán al menos un poco del conflicto que agitó
al país entre 1992 y 1995. Desde la perspectiva que nos ocupa hoy, es decir, en la cuestión de los trabajadores, vemos aquí que los trabajadores fueron cooptados en diferentes facciones paramilitares y estaban luchando unos contra otros. Y al mismo tiempo, la población se vio dividida, pero también las plantas, las fábricas se convierten en puntos de contenciosos entre las diferentes partes. Y hay fragmentación, disputas entre ellos, entre los trabajadores, en cuanto a qué facción pertenecen. Antes del final del conflicto, el problema de a quién pertenecen estas fábricas y cómo se pueden privatizar aparece, surge. Bosnia sale del conflicto, por tanto, dividida en diversas entidades, con diferentes administraciones políticas, instituciones, parlamentos y demás. La comunidad internacional, en su intento de actuar como protector de los acuerdos de paz de Dayton, promueve reformas neoliberales que tienen por objeto llevar a Bosnia al mismo nivel de desarrollo, entre comillas, y modernización al que están los otros países exsocialistas. Entonces se produce una privatización masiva y unas reformas de liberalización en todo el país, apoyadas y rara vez opuestas por el liderazgo local. O sea, a ellas se oponen rara vez los líderes locales. Ahí vemos una transición hacia el mercado que no acaba en realidad con el Es decir, hoy en día hay un sistema autoritario. Hay varios partidos que controlan todos y cada uno de los aspectos de la vida política, económica y social del país. Obviamente, en detrimento de la población en general y específicamente de los trabajadores, que hasta la privatización masiva enorme de los años 90 eran técnicamente propietarios de sus propias fábricas. Y para ir concluyendo, en el artículo yo recojo testimonios, registros de estos trabajadores y sindicalistas que trataron de oponerse a este gran programa de reforma que se reveló como un proceso de acumulación, de disposesión por parte de las élites locales, con la connivencia de instituciones y organismos internacionales. Estas transformaciones trajeron una pérdida incalculable de derechos y recursos, sobre todo en cuanto a los derechos de titularidad, de propiedad para los trabajadores. Esta enorme devastación que se añadió a la perturbación provocada por la guerra de los años 90 destrozaron el tejido social de Bosnia. Y esto es lo que llevó a las protestas del año 2014. En dichas protestas se vio un movimiento renovado, multiétnico, multigeneracional, porque trata de recrear nuevas alianzas basadas en solidaridades de clase. Durante los meses que siguieron a las revueltas de febrero de 2014, asistimos a la organización espontánea por parte de movimientos activistas y trabajadores y movimientos sociales, nuevas formas de reuniones colectivas. Plenos se llamaban. Estos plenos se reunían en diferentes ciudades y era un espacio de democracia que venía desde las bases, en el intento de recuperar o repetir esas dinámicas que la gente conocía. Y fue una oportunidad para que una nación dividida se reencendiera más allá de las divisiones étnicas. Surgieron muchas iniciativas, por ejemplo, la Universidad de los Trabajadores y otros intentos de recuperar y volver a ser propietarios de las fábricas. Este es el papel de los sindicatos independientes desde las bases que
se opusieron a los sindicatos oficiales, entre comillas, y acompañaron a los partidos nacionalistas no poniéndose suficiente o que no se oponían suficiente a las reformas neoliberales. Entonces, hubo las protestas se traducieron a un cambio temporal hacia un consenso político democrático social en las elecciones nacionales y locales, pero la situación general siguió igual, no hubo cambios. Yo creo que no deberíamos evaluar cínicamente las protestas midiendo sus efectos en el entorno político. La ex Yugoslavia es un lugar de inmutabilidad solamente aparente y solo sociedades que aparentemente están tranquilas, dormidas. Las grandes protestas muy grandes que se han producido recientemente en Serbia contra la destrucción medioambiental llevada a cabo por los gobiernos en el poder en colaboración con grandes empresas mineras transnacionales es otra manifestación de la participación democrática renovada en la región. Eso es todo lo que tengo que decir. Muchísimas gracias y espero con interés escuchar sus preguntas. Antes de pasarle a Domingo la palabra para escuchar su última presentación, quería decirle que la semana pasada con Ana y otros autores hice una presentación y verán que hay muchas posibilidades de invitar a autores en diferentes contextos para debatir estos temas. Una respuesta breve de Dave sobre la pregunta sobre Micana. La única el único proceso criminal o penal que tuvo lugar en cuanto a uno de los generales de policía en aquellos tiempos, el comisario de la policía en la época, Raya Fikeya, fue despedido de su cargo. La comisión Farlams para la investigación concluyó que varios líderes de la policía había que haberlos responsabilizado, pero no se les procesó más de las recomendaciones más que las recomendaciones de reforma. Domingo, ¿está preparado? ¿Está listo para intervenir? Bueno, se ve el cambio de imágenes, ¿cierto? Quiero sumarme a los agradecimientos, felicitaciones a todo el equipo de trabajadores en esto, ya que tener estas conexiones globales de autores creo que es demasiado relevante para acumular evidencia y análisis comparados de estas fuerzas sindicales de trabajadores. Bueno, la presentación esta se titula Revuelta antineoliberal y huelga general en Chile 2019. Esto lo preparé con Sebastián Osorio. Ambos somos sociólogos. Yo estoy estudiando ahora geografía y él historia. Queríamos plantear que, bueno, un breve resumen de la historia de Chile. En 1970 eligió por primera vez en la historia mundial un gobierno socialista que estaba empezando a hacer reformas totalmente radicales, transformaciones estructurales, que fue detenido por un golpe de Estado cívico-militar, por supuesto muy sangriento y que es conocido en hartas partes del mundo. Y este golpe militar instala el neoliberalismo hasta aproximadamente el 1989. Hubieron protestas en la década de los 80, protestas generales que ayudaron a cambiar el régimen político. Pero en 1990, y aquí es donde contextualizamos el estudio, Chile abre un periodo que se marca por tres rasgos muy claros. Primero, Chile es un país con elevada riqueza y a la vez elevada desigualdad social en América Latina. En esta región tiene de los mayores índices de PIB per cápita y a la vez los mayores índices de desigualdad. También es importante destacar, en segundo lugar, que se empieza a conformar en estos años una clase trabajadora que se empieza a homogenizar en su precarización. Algunos de los estudiosos más destacados de precariedad laboral en algunos años podían medir que más o menos el 50% de la fuerza de trabajo estaba bajo condiciones de precarización.
alta o moderada, y los mismos números se encuentran al analizar concentración de pobreza socioespacial, al menos en la principal ciudad, región del país. Es decir, aproximadamente el 50% de la fuerza de trabajo tenía una situación de empobrecimiento muy claro. Pero lo que era muy llamativo de Chile es que se empieza con nuevos gobiernos democráticos a profundizar el neoliberalismo, a sofisticarlo, a perfeccionarlo, y esto a pesar de la desigualdad y pobreza, precarización que existe, hay una fuerte, fuerte estabilidad política. Es decir, desde 1990 hasta octubre del 2019, no se ven grandes movimientos sociales que pudieran hacer algún cambio. Tampoco grandes fuerzas políticas que pudieran plantar grandes críticas. Les muestro brevemente el mapa de Chile. Es importante entender que la geografía de Chile es muy particular. Entonces, cuesta mucho generar movimientos sociales a nivel nacional. O que los partidos, por ejemplo, partidos de izquierda, se puedan desplazar con facilidad al norte. De hecho, hay un desierto en esa zona del norte. Cuesta mucho generar fuerzas transversales, comparándolo, por supuesto, con el Estado, que puede desplegar una fuerza militar rápidamente en el país. Entonces, es una geografía muy particular. En este contexto, es importante destacar que llegando al 2019, había un ciclo ascendente de movilizaciones sociales, con un componente fuerte de movilizaciones laborales. Esto lo vamos a ver en las siguientes láminas. Pero a pesar de estos récords de desigualdad y precarización que estaba alcanzando Chile, también aparece como algo único, un récord también, aparece en el 2019, en octubre, el estallido social y revuelta popular más grande que ha tenido la historia del país. Más grande en términos de cantidad de personas, por supuesto, ya que ahora las sociedades son más grandes, y también en términos temporales. Nunca había ocurrido una movilización que durase 3 meses y más meses, la verdad. ¿Cuáles fueron los acontecimientos? Los estudiantes de colegios empezaron a generar protestas en octubre del 2019 en las estaciones de metro, en subway, que fueron respondidas con mucha violencia por parte del Estado. Y esto gatilló mucha solidaridad espontánea con estos movimientos. También fue un año marcado por hartos insultos de parte de las autoridades gubernamentales a la población. Estaban bien cómodos en su situación de dominación. Y el 18 de octubre se genera un estallido social marcado ese día porque se queman muchas estaciones de metro. Todavía se debate qué trabajadores quemaron qué estaciones de metro, qué policías quemaron qué estaciones de metro, cuánto dejaron o no dejaron hacerlo, cuánto habrán hecho un montaje en estaciones estratégicas o no. Eso es algo que se sigue discutiendo. Y esto se le llamó estallido social porque tuvo una difusión en el espacio y el tiempo muy rápida. En el espacio, esto nace en la capital, en la ciudad principal del país, nace en el centro de la ciudad, con protestas muy violentas, pero se expande rápidamente a los márgenes de la ciudad. Esto significa que el contexto es que en el centro de la ciudad está la mayoría de la riqueza, las empresas financieras. Y en el borde de la ciudad están los barrios pobres, donde básicamente no existen muchos medios de producción, empresas no existen. Y la protesta se expandió rápidamente a los contornos de la ciudad y después a las otras grandes ciudades y después a todas las ciudades del país. La represión, por supuesto, apareció rápidamente con militares. Esto fue mandatado por el presidente, que es un multimillonario con muchas empresas de servicio. Y la violencia, quiero destacarlo nuevamente, fue el factor que no había existido una protesta violenta con esta masividad desde hace muchos años, básicamente desde la dictadura. Y esto ya es algo que se está ocultando en parte de la historia. Hay mucha gente que quiere enterrar esta parte de la historia de que la violencia fue importante. Esta gráfica no está en el capítulo,
pero sí está analizada. Aquí vemos en los color azul y amarillo la suma de la cantidad de huelgas en el lugar de trabajo. En el eje izquierdo podemos ver la cantidad de huelgas. Cada año se estaba promediando aproximadamente 300 huelgas, que aquí por color la estamos diferenciando en huelgas legales y no legales, ya que el derecho de huelga es muy acotado en Chile. Y vemos que básicamente el 50% de las huelgas eran fuera de la ley. Y en el eje derecho podemos ver la cantidad de huelgas a nivel regional o huelgas generales. Las huelgas regionales aquí están en color rojo. Aquí se cuenta con el eje derecho, no llegan a ser más de 5, pero vemos que a partir del 2010, donde empezaron a haber algunas protestas de movimientos estudiantiles nuevamente, empiezan a haber estos pequeños estallidos sociales estallidos sociales en regiones fuera de la capital. Por ejemplo, aquí en el 2011 hubieron 3, digamos, micro huelgas generales o huelgas generales de una región. Y hasta que llegó el año 2019, donde el año se inicia con una huelga general feminista muy importante, si bien no logra paralizar el sector productivo, y ya en el estallido empieza a haber una alta cantidad de llamados a realizar huelgas generales. De hecho, les quiero aprovechar de compartir que esto ha generado muchos largometrajes y cortometrajes de las protestas en Chile. Aquí yo puedo colaborar con uno, People on Strike, Pueblo en Huelga, que muestra cómo son las huelgas en Chile y cómo se relacionaron con el estallido social y huelga general. Aprovecho de mencionar que le llamo estallido social y revuelta popular porque ese fue también un debate conceptual, ya que el estallido social es algo que describe los primeros días donde la gente estaba botando su rabia. Pero para mantener por 3 meses este movimiento tuvo que haber una revuelta popular, con algunos rasgos de rebelión, algunos rasgos de revolución, lo cual destaca más la racionalidad y organización que hubo detrás de esto. ¿Cuál fue el rol del sindicalismo en esta coyuntura que se abrió en octubre del 2019? Las fuerzas sindicales que eran más fuertes en la última década empezaron a conducir en parte la dirección del movimiento. Estas fuerzas sindicales me refiero a empleados públicos, profesores, mineros y trabajadores metalúrgicos. Pero también hay algunos trabajadores de servicio que tienen que ver con una revitalización sindical de la última década, sobre todo en comercio y en servicios financieros, que se sumaron a esta dirección. Aquí hay muchos desafíos de estudiar más específicamente cómo se disputó la conducción del movimiento. Ya que los partidos que tienen más injerencia acá, por un lado era el Partido Comunista, y que de hecho estaba liderando la CUT. La CUT es la máxima central sindical del país, y también fuerzas más cercanas al Partido Socialista. Con la gran diferencia de que el Partido Socialista llevaba 30 años perfeccionando este neoliberalismo. Hasta que llega la huelga general del 12 de noviembre, porque se inicia el estallido y hay algunas llamadas huelgas generales que no funcionan tanto. Pero el 12 de noviembre se genera una huelga que es realizada principalmente por trabajadores no sindicalizados. Es decir, en toda la periferia de las ciudades, en los barrios pobres y en todas las ciudades del país. Esto tuvo un impacto inédito, ya que nunca se había generado, o al menos desde dictadura, un movimiento de este tipo, y generó un fuerte golpe contra las clases dominantes y los partidos políticos, ya que todos los partidos políticos estaban siendo criticados. Y los partidos políticos en general... Tenemos que cerrar como en un minuto. ¿Puedes? Sí. Perdón, la interrupción. Sí, gracias. Perfecto, estamos terminando. Para ir cerrando, quería mostrarles la importancia de la huelga general del 12 de noviembre. Aquí puede verse más claro. Aquí se inicia el estallido y en promedio por día existían 70 acciones de protesta.
Pero con la huelga general del 12 de noviembre se logró darle una multiplicación casi de 4 veces el promedio. Se aumentó a 300 acciones de protesta en un día. Y este evento fue el que, dentro de la revuelta popular, cambió la dirección del movimiento. De hecho, de aquí se derivan algunas cosas que ahora no alcanzo a detallar, como un pacto sociopolítico que trató de detener este movimiento y lo logró. También muchos presos políticos que aún siguen en las cárceles, y es un debate que está pendiente de verse en marzo. Y para cerrar, entonces, algunas conclusiones y debates. Primero, es muy importante destacar que el conflicto este estallido violento que vivió Chile fue el evento que desarrolló como nunca antes la unidad sociopolítica entre los trabajadores y entre la izquierda. De hecho, aumentó la organización de la unidad. Mucha gente se politizó gracias a este conflicto, no antes de este conflicto. Y de hecho, este ciclo de huelgas que estaba viviendo Chile también generaba aumentos de la tasa de sindicalización. Entonces, el conflicto el que desarrolla la organización, no el sentido contrario. Hay un debate importante de la conceptualización de quién estaba protestando, porque no son solo los trabajadores, también son todas las familias trabajadoras, se pueden encontrar desde niños protestando, entonces es todo el proletariado el que estaba haciendo esta huelga general. Hay efectos paradójicos de este estallido, ya que nació con mucha violencia y desorganización, rabia, alcanzó cosas inéditas en la historia de Chile, como una asamblea medianamente constituyente, pero mostró las debilidades también de la clase trabajadora. Y esto se vio en la pandemia del COVID-19 el próximo año, donde hubieron mucho sufrimiento y efectos dramáticos para el pueblo. Por último, hay estudios que están tratando de profundizar entonces en la importancia que tuvo el poder societal para el sindicalismo, ya que no hubiese logrado generar una real huelga general si no fuera por todos los grupos protestando, y también la importancia de ver las posiciones estratégicas, sobre todo para comparar casos de estudio, ya que no hablo solo de posiciones estratégicas como en las industrias, sino la importancia de cortar avenidas estratégicas para el comercio y la logística en barrios pobres que están alrededor de la ciudad, pero que entonces están ubicados en lugares claves para la economía de la ciudad. Así que eso, muchas gracias. Thank you very much. I'm sorry that we have to cut you off like that, but unfortunately our time is limited, but we see there's a lot to talk about, so you're all invited. Muchísimas gracias. Ya ven que su presentación está provocando muchísimas reacciones. Nos gustaría facilitar el contacto con cualquiera de los autores si están interesados en organizar algún debate. Yo creo que esta presentación de domingo fue muy importante porque una vez más mostró que dentro de los muchos aspectos de los que hablábamos al principio, ¿qué es la clase trabajadora? No son solo los trabajadores que están en la fábrica, es el vecindario, la familia, todos los trabajadores precarios, los no sindicalizados, etcétera. ¿Qué son los protestantes? No es solo los huelguistas, tiene una parte de revuelta, de revolución. Y lo que es muy importante, es la acción la que provoca las organizaciones y no en el otro sentido. Es la acción la que crea unidad y sindicalización y organización. No es al revés. Y cualquiera que haya participado y que conozca el activismo político o tenga activismo político, sabe perfectamente que cuando las cosas se mueven, las personas se abren más a escuchar a los demás, a juntarse, a unirse y experimentar juntos en la lucha quiénes son sus aliados. No es una cosa tan rara. Todavía hay muchas preguntas. Una muy breve para domingo, muy candente.
¿Qué opina del nuevo gobierno, del nuevo presidente? ¿Qué esperanzas hay? ¿Cuán socialista será o no? Díganos. Sea breve, por favor. El presidente electo jugó un papel muy particular, ya que él, después de la huelga general, ayudó a generar un acuerdo de paz, que no existió nunca la paz, ni tampoco ha existido persecuciones al presidente, a pesar de la violación a los derechos humanos, y que dispersó el movimiento. Pero ayudó a generar un camino, que es una semi-asamblea constituyente, que muchos movimientos se sumaron casi por obligación. Vale decir, reconocieron que estábamos débiles, estaban en contra de lo que hizo este personaje. De hecho, este personaje tuvo muy malos gestos con los presos políticos. Y de hecho, este personaje, para tomar esa decisión, traicionó a sus bases de partido político, de un bloque político que ni siquiera era de izquierda. Tenía grupos de izquierda, grupos liberales, grupos progresistas y algunos de otro tipo. Entonces, la verdad es que desde diciembre en adelante quedó un vacío político muy grande en Chile. Y existe un fuerte anticomunismo en Chile también, a pesar de que el Partido Comunista fue el partido que más se fortaleció después de este movimiento. Este Partido Comunista en Chile es fuerte comparado con los partidos comunistas de otros lados del mundo. Y generó una disputa entre este personaje, Gabriel Boric, y un personaje del Partido Comunista. Finalmente la mayoría de la población le dio más apoyo a Gabriel Boric, y ahora se le viene un gobierno muy difícil, ya que no tiene un buen ciclo económico, no tiene grandes fuerzas políticas detrás, es decir, tiene algunas, y la mitad todavía es crítica. Todavía no está aprobada una nueva constitución, así que no puede generar cambios tan estructurales. Y la verdad es que es muy parecido a la frase de Marx de que la historia se repite dos veces, pero en el sentido de que en la segunda ocasión todos lo hemos hecho peor, tanto los progresistas, los más revolucionarios, todos lo estamos haciendo más débil. Eso. Okay, thank you very much for this very sincere and very frank. Muchísimas gracias por su evaluación tan franca. Así que, una vez más, siento no haber respondido a más preguntas. Todavía quedan muchas preguntas en el aire. ¿Cómo estamos cambiando la situación de disminuir el poder de los trabajadores? Pero yo creo que hemos llegado a un punto de inflexión histórico durante algo que se hizo visible durante la pandemia. Muchísimas gracias a todos y también a los oyentes. Muchísimas gracias a los intérpretes. Creo que ha sido un trabajo muy difícil, dice atinadamente Darío, y gracias a Jan por su apoyo. And I mean, for those of us who live in Central European time, we will now forever know what we did exactly at 2 o'clock on the 2nd of February 2022. Para los que vivimos en el uso horario Z, esta reunión empezó a las 2, el día 2 del segundo mes del año de 2022. Más doses no podíamos haber elegido. Bromas aparte, muchas gracias a todos por las presentaciones y quiero también dar las gracias a quienes han facilitado este evento, sobre todo a Seba, a Jan, al equipo aquí en Ginebra y a nuestros intérpretes. Y sobre todo, me gustaría dar las gracias a los participantes que han dedicado esta hora y media hoy a escuchar diferentes perspectivas. Me gustaría dirigirles a nuestra página web, la de la Fundación Rosa Luxemburg, para que sigan nuestro trabajo. En cuanto a la grabación de esta sesión, la pondremos a disposición en la página web para que los interesados puedan volver a verla
nos quieran hacer preguntas. La podrán escuchar en inglés y en alemán, la presentación que estará disponible en PDF. Esperamos verles a muchos para otros eventos, otros temas y sin más, muchas gracias de nuevo. Me despido desde Ginebra y disfruten del resto del día o buen descanso para quienes están en otros usos horarios. Thanks. Bye bye.